asociado en uno como Luis. Yo previamente, como ha dicho Luis, no lo conocía personalmente, ni había leído su anterior novela, ni conocía siquiera la editorial. Pero creo que, de todos modos, pues siempre es una gran noticia. Luego, a mí me encanta que me inviten a presentar libros, entre otras cosas, porque así me veo obligado a leerlos. Si no, pues serán libros que muchas veces podrían pasar desapercibidos. Y siempre es una gran noticia que aparece una nueva editorial, y sobre todo una editorial como esta, que parece ser, pues, la intención que tienen es dar cabida pues, a una serie de autores nuevos, a una literatura de calidad, y empezar a competir, como muchas otras pequeñas editoriales que han estado surgiendo en estos últimos años. Los grandes grupos producen muchos libros, producen muchos, lo que Gilbert Sorrentino llama libroides, que son cosas que parecen libros, pero en realidad cuando las abres pues no lo son. Por lo tanto, para mí pues siempre es un placer presentar un libro, y en este caso, en el caso de Gerard Vapor antes que lluvia, pues es un libro que me ha sorprendido desde el principio, por varios motivos, y eso es un poco lo que quiero expresar aquí, o sea, las cosas que realmente me han llamado la atención de este libro. Y después yo creo que lo mejor que podemos hacer, en lugar de que yo esté soltando un rollo durante mucho tiempo, yo detesto las presentaciones porque la gente se habla mucho en ellas, a mí no me gusta hablar mucho y tampoco me gusta escuchar a gente que habla demasiado tiempo, entonces creo que podemos abrir pues un pequeño diálogo para comentar, para debatir pues, sobre algunos de los aspectos que consideramos pues, esenciales de la novela. Bien, esta es una novela que está ambientada en el siglo XIX. Primera llamada de atención. Resulta que en los últimos 2 años, podría decir 2 o 3 años, me encuentro con un montón de autores jóvenes españoles, algunos muy amigos, otros pues, conocidos, otros que ni siquiera conozco, que se interesan particularmente por el siglo XIX. Por ejemplo, Rodrigo Fresán, uno de mis autores, es argentino, pero vive en España, pero uno de mis autores fetiche, por decirlo así, entre la gente relativamente joven que está escribiendo hoy, pues dedica uno de sus libros a Peter Pan, el autor de Peter Pan. Siempre hace muchas referencias a la Inglaterra del siglo XIX en muchos de sus escritos y en muchos de los otros libros. Otro autor amigo y considerado pues, como uno de los abanderados, digamos, de la nueva literatura española, que es Javier Calvo, publica una novela hace unos meses diciendo que la ha escrito poseído por el espíritu de Dickens. Después me encuentro, pues eso, esta novela ambientada también en el siglo XIX, y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué llama tanto la atención de repente? ¿Es una casualidad o realmente es que hay mucha gente que está mirando hacia el siglo XIX en estos momentos? Y posiblemente sea cierto. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX, y concretamente la época victoriana inglesa, es un poco el origen de la modernidad. Ahí se inicia lo que conocemos como modernidad, y ahora estamos, pues, la queramos llamar como la queramos llamar, posmodernidad, postmodernidad, postrumerías de la modernidad, lo que queramos, estamos al final de una etapa, al menos de una etapa concreta de la modernidad que se inicia en ese momento. Y quizás hay un poco, pues, un cierto interés por ver cómo empezaron todas estas cosas. Eso ya lo habían hecho los propios filósofos postmodernos, o sea, que hay mucha reflexión sobre la época victoriana y sobre un poco el inicio, el origen de muchos de los referentes culturales que tenemos hoy. El estudio de la sexualidad de Foucault es un ejemplo muy importante, pero hay muchísimos otros. Y en cierto modo, yo no sé si es así o no en este caso, pero no sé si conscientemente o inconscientemente, pues creo que hay bastantes narradores que en este momento del final de la modernidad pues miran hacia atrás y tratan de reconstruir un poco de dónde proceden algunas de nuestras mitologías. La segunda cuestión es que es una novela de aventuras. Es fundamentalmente una novela de aventuras. Y está estructurada como una novela de aventuras. Es también una novela romántica, es una novela decididamente romántica, es una novela de amor. La trama principal en este sentido es el amor. Pero es una novela romántica peculiar. Hay diferentes tipos de novelas románticas. Por ejemplo, pues hay muchas de ellas en las que es el amor lo que conduce a la peripecia. Chico y chica se enamoran y tienen que pasar por una serie de peripecias para llegar a estar juntos. En este caso es al revés. Al menos a mí me da esa sensación. Es la peripecia la que conduce al amor. Hay una serie de historias previas y es esa historia previa de los personajes, esa maduración,
ese enfrentamiento pues, a determinadas circunstancias vitales, la que al final conduce a que los dos personajes se encuentren y acaben juntos. Es tanto la peripecia la que conduce al amor que, bueno, sin querer desvelar mucho el final de la novela, prácticamente casi hay un acto de violencia para que la chica se vaya con el chico. Y es tanto la peripecia la que conduce al amor que lo tengo señalado por aquí, los dos personajes principales se dan el primer beso en la página 244 de una novela que tiene 280 páginas. O sea que, aunque hay pues, una línea de novela romántica, yo creo que es una novela romántica construida como una novela de aventuras. Y esto pues, es interesante. Tercer aspecto que me llama la atención. Es una novela pop del siglo XIX. Se lo decía ayer a Luis, se decía, voy a decir esto, no sé si te va a parecer bien o te va a parecer mal. Es una novela ambientada en el siglo XIX, escrita con un lenguaje pues, bastante próximo a las novelas del siglo XIX, pero en el que se nota que la mirada es de una persona, pues, de un narrador del siglo XXI. Un ejemplo de ello, la familia. Tres de los personajes principales son tres miembros de una familia, un padre, una madre y una hija, y es la típica familia que veríamos pues, en una novela pop o incluso en una serie de televisión pop. Un padre desastroso, absolutamente, una madre deprimida y una hija, no sé si en algún momento se dice la edad de la hija, ¿no? Pero yo me la imagino pues, como una adolescente rebelde, igual es una adolescente de 24 años, pero es la típica adolescente rebelde que se enfrenta pues, a la relación de los padres. La descripción del padre me parece fabulosa. Yo el padre me lo imagino un poco pues, casi como Homer Simpson o como Peter Griffin, que es el típico desastre. No es malvado en el fondo, sino que es desastroso, es anacrónico, está metido pues, en una serie de ideas, creencias y actitudes que no son de su época, detesta pues, la tecnología, detesta el progreso, pero es que además no es solo eso, o sea, no es una persona conservadora en ese sentido, es que lo hace todo mal, hace mal lo tradicional y hace mal lo nuevo. Entonces hay una descripción que quiero leer muy breve, que es una de las primeras descripciones del libro, en el que se introduce a este personaje del padre. El señor Murdoch, ¿no? El señor Murdoch nunca tenía claro qué partido estaba en el poder, ni a quién debía sobornar para obtener tal o cual favor, con lo que al final acababa perdido en la maraña política y sobornaba a tantos que lo ganado con el favor obtenido nunca alcanzaba para pagar a los sobornados. El patrón también era un desastre natural a la hora de calcular qué cantidad de cebada plantar, teniendo en cuenta la fluctuación de su precio en el mercado, o de decir con qué colores pintar las telas que salían de su ruinosa fábrica, atendiendo a las modas que llegaban de Londres o París. En general, cuando había que tomar una decisión, el patrón siempre se dejaba guiar por algún pariente cercano del fracaso. Pues, a mí este personaje eso, me recuerda al típico padre desastre de una interrelación bastante fuerte de la familia. En ese sentido, pues creo que es bastante fuerte. Siguiente aspecto que también, bueno, que me llama la atención y que me gustaría comentar es justamente la relación con la tecnología. La relación con la tecnología pues es también una cuestión muy moderna. De hecho, muchas veces hablamos de la tecnología en las novelas, como si la tecnología fuese algo de hoy en día. La tecnología es algo que es pues, natural con el ser humano y siempre ha existido tecnología. Hay nuevas tecnologías, pero hay muchas tecnologías que están con nosotros desde el principio de la humanidad. Tecnologías, máquinas y estructuras para hacer algo. En este caso, pues, hay un enfrentamiento entre esa posición pues, conservadora y desastrosa de este padre de familia, el señor Murdoch, con la aparición de una nueva tecnología, que está representada por el telar Robocop. Y es curioso que justamente es la persona pues, más conservadora del ambiente de la novela la que se interesa por la tecnología, porque se ve metido en un desastre y lo único que puede hacer es recurrir a la tecnología, a pesar de desconfiar absolutamente de ella, a pesar de eso, esto de las máquinas pues es un desastre. Las únicas máquinas
bueno, no lo dice él, pero lo dice uno de sus trabajadores, ¿no? El patrón piensa que las únicas máquinas buenas son las que sirven. Y sin embargo, a pesar de esto, pues se ve, como se ven impelidos hoy por muchas personas que han llegado tarde a determinada tecnología, la tecnología pues, electrónica o informática, ¿no? Y que desconfían y que creen que esto va a ser un desastre y todo esto, llega un momento que no les queda más remedio que aceptarlo y dicen, bueno, pues vamos a informatizar porque es que si no, nos vamos a rendir. Y en ese sentido, pues también es una visión relativamente moderna de la situación, o una metáfora de lo que está pasando. Y el último aspecto que quiero comentar desde mi lado, y después pasamos un poco a comentarlo entre los dos, son las historias secundarias. Hay una serie de historias secundarias en medio de la novela que son absolutamente extraordinarias y que son también, desde mi punto de vista, muy poco. Por ejemplo, la historia de los 4 hermanos impulgados. Eso lo comentaba ayer y le decía que se los imaginaba como los hermanos Dalton, ¿no? Se imaginaba medio como los hermanos Dalton y medio como de estos personajes de película de terror, tipo Sé lo que hicisteis el último verano, ¿no? Son, bueno, para resumirlo en qué consiste la historia, uno de los protagonistas está probando una de sus máquinas, entonces la máquina falla y a los que estaban probando en ese momento, los que iban a comprar la máquina, pues le cortan los pulgares a los 4, padre y 3 hijos. Pues ellos curiosos se pasan la mitad del libro tratando de perseguir a este personaje por toda Europa y él huyendo de ellos y todo eso. Otra historia fantástica, colateral, es la historia del doctor Stevenson, se llama. No sé si el nombre de Stevenson viene por Stevenson, está de algún modo inspirado en Stevenson. Él me comentaba que parte de esta historia procede de su primera novela, que yo no he leído. Pero bueno, este doctor Stevenson pues es alguien que empieza como forense y continúa como hipnotizador, en base a observar pues, a un mago, una especie de mago pues, que hipnotizaba a unas personas en Plymouth y entonces pues con un amigo policía pues va a investigar lo que está pasando y todo esto, ¿no? Y entonces pues él aprende un poco esta técnica de hipnosis y luego pues pasa a utilizar la técnica de hipnosis. Y no solo utiliza la técnica de hipnosis, yo no sé si Luis es consciente de ello, pero una de las técnicas que utiliza para curar la depresión de la señora, que es la masturbación, era una técnica que se utilizaba en el siglo XIX para tratar la histeria. Que es muy real. Hay un momento en el que se encuentra con Freud, también en concreto, ¿no? Pero esa historia que no voy a contar cómo termina, porque termina de una forma muy pop, sugiriendo que este doctor puede ser alguien en concreto, un personaje conocido, un personaje muy pop además, pues también eso es una historia que tiene un desarrollo muy popero en este sentido, ¿no? Muy que, aunque está situada en el siglo XIX, pues entra muy bien desde el punto de vista del lector y desde el punto de vista del narrador en lo que sería pues, una historia bastante contemporánea. Porque yo creo que hay mucho de novela contemporánea en esta novela. No sé si quería comentar alguna otra pequeña cosa, pero ahora mismo se me ha ido.